Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los suscritos al canal de YouTube, ¿verdad? Iglesia Roca Santa 2. Y bueno, esta mañana tengo mucho que decir, entonces vamos directamente a la palabra de Dios. Como dijo Franklin, mi nombre es Juan Carlos Ospino, tengo 27 años de ser cristiano, comprometido con el Señor. Y hoy quiero compartirles saliendo de la incertidumbre. Yo quiero invitarles a que vayamos a la Biblia, bien sea su Biblia física o en sus celulares virtuales. Primera de Crónicas 12:32. Vamos a mirar Primera de Crónicas 12:32. Y en su Biblia van a leer lo siguiente, algo así como que de los hijos de Isaacar, 200 principales, dice, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Dice la palabra de Dios que había en medio del pueblo de Israel, habían unos hombres, 200, dice allí, que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Hoy la humanidad, incluyéndonos a nosotros, nos debatimos en una serie de preguntas en cuanto a qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que va a ocurrir, qué va a ser de mi vida, qué va a ser de mi familia. Y la incertidumbre es la regla número uno que hoy atraviesa la sociedad de la humanidad. Y lamentablemente, en medio de la iglesia es común denominador también esa incertidumbre. Por eso nos encontramos con hermanos en la fe, no con temor, yo diría con pánico, porque no saben qué es lo que está pasando ni para dónde van. Y lamentablemente hay gente que incluso ha dado paso atrás debido a la incertidumbre, porque espera encontrar en la fe, en el Señor o en aquellos que les dirigen, en los pastores, líderes, sacerdotes, como quieran titularlos, quieren encontrar respuestas ante la incertidumbre que estamos atravesando como sociedad. Pero resulta de que los hijos de Isaacar tenían una unción en particular, y es la unción que Dios nos quiere dar a nosotros, sus hijos, y es que seamos entendidos en los tiempos para saber qué debemos de hacer con nuestras vidas, con nuestra familia, incluso para orientar a la sociedad, a nuestros vecinos. Eso es lo que dice aquí, que sabían lo que se debía hacer. Y continúa diciendo, cuyos dichos seguían. ¿Por qué la gente no está atiborrando este lugar? ¿Saben por qué? Porque sencillamente se están dando cuenta que muchos de nosotros estamos tan llenos de miedo y de pánico como ellos mismos, o incluso como la gente del mundo no tiene ese pánico. Cuando nosotros tenemos a quien es el ancla de nuestra alma, el cual es Cristo Jesús, ¿cierto? Él es la seguridad nuestra, Él es la roca santa sobre la cual le hemos edificado, se supone que hemos edificado en Él. Y dice la Biblia que vendrán los vientos, los ríos, las tempestades, pero aquella casa prevalecerá porque está sobre la roca. Amén. Pero la pregunta es, ¿por qué nos estamos desmoronando emocional, mental y volitivamente? ¿Por qué estamos hechos un manojo de nervios y de pánico? ¿Por qué? Porque nos falta entendimiento. Y una promesa que el Señor nos da, y usted la va a leer en la Biblia, en Daniel 12:3. Daniel 12:3. Después usted va al canal de YouTube y repasa y para el video, busca la Biblia y ¿ya? De paso vuelve y repasa. Ahora tenemos esa ventaja que podemos volver a ver la prédica. Entonces en Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La promesa del Señor para aquel que es entendido es ¿cuál? Dice resplandecer en el firmamento, ¿verdad? O sea,
a la eternidad. Entonces, si usted busca ese entendimiento y lo halla en el Señor, usted va a brillar y va a ver la salvación eterna del Señor sobre su vida. Entonces vamos a intentar responder rápidamente unas preguntas, y la primera de ellas es: ¿qué está pasando? Usted se estará preguntando: ¿qué es lo que está pasando en este mundo? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? Porque este cuento del virus, el tapabocas, la crisis económica, el caos social que se está viviendo, la corrupción extrema, el orgullo de los pecadores desfilando por las calles, ¿verdad? Se jactan de sus perversiones, y de ahí para adelante un montón de cosas que están pasando en este mundo. Entonces, la primera pregunta que vamos a responder está en 1 Corintios 10, del 1 al 6. Usted va a leer cosas como las siguientes. Abran sus Biblias, los invito, en 1 Corintios 10, del 1 al 6. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, los de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron del mismo alimento espiritual, todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó. De los demás de ellos, ¿cómo así? De la mayoría de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y salten al 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación a nosotros, a quienes han alcanzado los finos de los siglos. O sea, ¿para quién quedó este ejemplo escrito? Para nosotros. Entonces vamos a mirar qué fue. ¿A dónde quiero ir? Y quiero ir al siguiente concepto. Para los que leen la Biblia, porque se supone que somos cristianos y leemos la Biblia. ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Leemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, si usted lee la Biblia, se va a encontrar con la historia sagrada, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel está plasmada aquí como ejemplo, ojo, como ejemplo para nosotros que estamos hoy en este tiempo viviendo estas circunstancias. Entonces, si usted quiere entender qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar, ¿a dónde tiene que ir? A la historia del pueblo de Israel. Ver lo que Dios hizo con ese pueblo nos hará entender qué es lo que está pasando y lo que va a pasar con la humanidad. ¿Cuántos creen a las promesas de Dios? Amén. Amén. Pues bien harías también en tener en cuenta y tomarte muy en serio las advertencias de Dios. Porque es que solamente queremos ver un lado de la moneda, las promesas, lo que Dios promete y ofrece. Pero pasamos por alto las advertencias del Señor. En Deuteronomio 28 habla de las bendiciones de la obediencia, pero hay una parte que no nos gusta leer: las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia. Entonces, si usted mira la historia del pueblo de Israel, Dios fue bueno, muy bueno con el pueblo de Israel. En palabras breves, los sacó de Egipto con mano poderosa, los llevó por el desierto. Y mire cómo hace la descripción 1 Corintios, que dice que todos fueron bautizados. ¿Quiénes están bautizados aquí? Estamos bautizados, bañados, inmersos en Cristo, empapados de Cristo, ¿verdad? Eso quiere decir bautismo. Pero dice que todos bebieron de la misma roca espiritual, la cual era Cristo, la que los seguía, ¿verdad? Entonces, ¿a quién está hablando? Está emulando, es un paralelo ¿con quién?
con nosotros, lo que somos hoy la iglesia, lo que hemos recibido el Evangelio del Señor. Entonces, esas advertencias que están ahí, ese ejemplo que Dios puso ahí, es el punto de referencia. Entonces, si volvemos a la historia de Israel, Dios fue bueno con Israel, pero también Dios fue severo. ¿Cómo así severo? Usted no ha leído la historia y busque los libros incluso de la historia mundial, todo lo que ha vivido el pueblo de Israel bajo la mano severa del Señor. Ellos vieron la bondad de Dios, pero como vacilaron, jugaron, se levantaron a jugar, dice la Biblia, jugando a ser cristianos, jugando a que yo soy cristiano el domingo, el sábado, el día del culto o de la reunión, como quieras llamarlo. El resto de la semana yo soy quien me da la gana. Eso es lo que se llama en la Biblia, se levantó a jugar. Y muchos cristianos, al igual que el pueblo de Israel, están jugando a ser cristianos. Y resulta de que si Dios fue bueno con el pueblo de Israel y está siendo bueno con el mundo, ha sido bueno con el mundo, no dice la Biblia que Él hace salir su bondad y su misericordia para justos y pecadores, ¿verdad? Su misericordia, la bondad de Dios la ha visto la humanidad mucho, incluso al contemplar y al dar a conocer la misericordia del Señor a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y ya han escuchado el Evangelio. El Evangelio ha sido predicado, bien sea presencial y ahora con las tecnologías como esta de las redes sociales, nadie me puede decir que nunca me han predicado. Incluso por ahí andaba robando un video en redes sociales de un personaje de una emisora barranquillera que todas las mañanas, en una emisora muy reconocida aquí en Barranquilla, para no nombrarla, que comienza como, entonces allí en esa emisora hay un personaje, no sé quién es, pero el hombre todos los días tira un mensaje con Biblia en mano, envía un mensaje. Así que nadie puede decir, en Barranquilla por lo menos, a mí que me hablarán de Dios. En el día del Señor nadie va a poder decir eso. En YouTube te abre cualquier video y en cualquier momento le sale una publicidad de alguien hablándole del Señor, predicándole el Evangelio, recordándole, diciéndole, hey, yo existo. Dios diciéndote. Entonces, si Dios ha sido tan bueno al sacrificar a su Hijo en la cruz y al darle a conocer la verdad del Señor a través de todos los medios, la pregunta es, ¿no será que ahora ha venido la mano severa del Señor sobre este mundo, que ha despreciado, ha pisoteado, ha menoscabado la oferta de amor del Evangelio de Cristo? ¿No será eso? Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. En el libro de Levítico 24-22 dice que una misma ley habrá para el hebreo, para el pueblo, como para el gentil. ¿Eso qué quiere decir? Eso que algunos dicen que la ley mosaica del Deuteronomio, eso es para los judíos. Que el Antiguo Testamento, eso no tenemos que ver nada. No. Eso no es así. Ahí lo deja bien claro. Y la palabra de Dios nos advierte en Deuteronomio 28-21 que una de las maldiciones que ha de caer sobre aquel que menosprecia el amor de Dios y desobedece y se sale de los parámetros de Dios es lo siguiente. Vamos a mirarlo, Deuteronomio 28. En el 21 dice, Jehová traerá sobre ti mortandad. Está hablando del pueblo de Israel. Sobre la nación traerá mortandad hasta que te consuma la tierra, hasta que te consuma de la tierra a la cual Jehová tu Dios te introduce. Y dice más adelante, para que entiendan lo severo que es Dios, con lo cual
cabe aclarar de que Dios no es para jugar con Él. Dice en el, estoy enredado aquí, versículo 61, dice, respecto a las consecuencias de desobedecer al llamado de Dios, dice, asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta que seas destruido. O sea, si usted me dice que Dios no habla nada del coronavirus, eso no aparece ahí en la Biblia. Pues aquí te lo está dejando claro. Asimismo toda enfermedad que no está escrita en el libro de esta ley. Ahora vamos a mirar en Isaías, en el libro de Isaías, vamos a mirar más adelantico algunas verdades bíblicas y respecto a la severidad, al amor, pero también a la severidad de Dios. Miremos en el 63, dice 28:63, así como Jehová se gozaba en hacerte el bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros. Oigan eso. Dios se goza en bendecirnos, pero aquel que lo abandona y lo desprecia, dice la palabra de Dios, dice, y así mismo se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la faz de la tierra, a la cual Jehová, dice, a la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Por qué Dios hace eso? Aquí mismo también está la palabra de Dios aclarando, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿De qué están llenas las casas de la gente hoy? De cosas, comodidades, tecnología, conocimiento, grandes pantallas, celulares, un montón de cosas que hoy tenemos por la misericordia del Señor, pero se nos ha endurecido y nos hemos quedado con las cosas y nos hemos olvidado con el que provee de todas esas cosas. Entonces, ahí está claro, bien claro, qué es lo que está pasando. El Señor está llamando la atención de la humanidad. Miren que alguien me decía que este animalito que está enfermando a la gente en estos días tiene una característica, no sé si la sepan, y es la inflamación. ¿Sí lo han oído? Es una inflamación multisistémica. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice 28:21, versículo 21, ahí en Deuteronomio 28:21 dice, Jehová traerá mortandad sobre ti hasta que te consuma. Y le dice en el 22, Jehová te herirá con fiebre de inflamación. Léalo en el 22, Deuteronomio 28:22 dice, Jehová te herirá de tisis, de fiebre de inflamación. Curioso, ¿no? Curioso. O sea que sí está hablando, no con el nombre explícito, pero sí está diciendo el síntoma central, que es el que se está llevando a la gente. La inflamación multisistémica que genera una intoxicación que satura los riñones y se bloquean riñones, vasos, hígado. Y eso es lo que se está llevando a la gente. Entonces, si ya está claro qué es lo que le está pasando a la humanidad y a la sociedad en términos generales, ahora supongo que usted se preguntará qué debemos hacer, ¿verdad? ¿Qué tal si respondemos a esa pregunta? Sería bueno, ¿verdad?, que tuviéramos la respuesta a esa pregunta. Pero quiero llevarlos a Isaías 24, si no les queda duda, si les queda duda respecto si los acontecimientos actuales están descritos aquí en la Biblia. Isaías 24, miren lo que dice.
Isaías 24, ya voy a compartir, dice, aquí deja bien claro, en el 1 dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, trastorna la faz y hace esparcir a sus moradores. ¿Los hace cómo? Esparcir. ¿Cómo están las calles en estos días? Ah, interesante. Uy, parece interesante. Y sucederá así al pueblo como también al sacerdote, como al siervo, así al amo, como a la criada, a su ama, como al que compra y al que vende, como al que presta y al que toma prestado, como al que da logro, así al que lo recibe. ¿Qué está diciendo? Que no respetará o no respetaba estrato social ni condición económica. Ahí está claro. ¿Y qué es lo que está pasando hoy? Exactamente lo mismo. Igualito. Oye, espérate, que hay más interesantes cosas aquí que leer. Dice en el 4:24, Isaías 24:4 dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Óyeme, no sé ustedes, pero a mí me parece sorprendente. Está hablando de que todo el mundo en la tierra, ¿qué pasó? Está expuesto a la enfermedad. Wow. Miren lo que dice ahora. Si quieren dejarla clara, usted en su casa se lo va a leer. ¿Ya? Isaías 24:10, quebrantada está la ciudad por la vanidad. Oigan esto. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. ¿Se acuerdan? Hasta el sol de hoy, más de uno, no me vengan a visitar. Yo no quiero visitas. Estoy encerrado en la casa. No recibimos visitas. Un letrero bien grande te pone y te pone una cinta anaranjada. Oye, ¿quieres una descripción más clara de lo que le está pasando al mundo? ¿Ah? Tal cual. Ahí está. Toda una casa está cerrada para que no entre nadie. Aquí habla, si usted después en su casa se cerraron las cantinas, los parranderos recogieron los chocos y se fueron para la casa, nadie bebe en las cantinas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí o no? La Biblia lo describe. Lo que pasa es que uno consume otras cosas en vez de consumir Biblia. ¿Ya? Y necesitamos meternos más con el Señor, a pedirle revelación al Espíritu Santo. Entonces vamos a responder la siguiente pregunta. Dice, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo andamos de tiempo, Frank? Vamos bien, vamos bien. Entonces la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer es despertar. ¿Cómo así, hermano? Despertar, sí, Señor. En Mateo 25 vamos a leer, usted va a leer en su casa y la hemos leído varias veces, la parábola de las vírgenes. ¿Se acuerdan? Hay un punto interesante en el versículo 5, dice, en el versículo 5, ¿quiénes son vírgenes aquí? Las vírgenes que están nombradas allí. Nosotros, la iglesia. Es la virgen que está esperando al esposo, el cual es Cristo, ¿verdad? Amén. Dice la Biblia que habían 5 vírgenes que eran sensatas, pero también había 5 insensatas, ¿verdad? Dice que viendo la tardanza, usted lo va a leer en su casa, Mateo 25, viendo la tardanza del novio, dice que todas llevan su lamparita y se sentaron a esperar el novio que llegara para entrar a la boda. Dice, viendo la tardanza, se cabecearon, dice ahí, cabecearon todas. Y luego dice que llegó la voz, dice, viene mi pelada, despiértese que ya viene el novio, todo el mundo, ¡ah! Y entonces las insensatas y las sensatas, todo el mundo se despertó y las insensatas, miren, la lamparita mía se está apagando. Pastor, ora por mí, para que yo tenga la unción. Hermana, usted quebra bastante y Dios la escucha. Métame aquí unción a mí. ¿Sabe qué le dijeron las sensatas a las insensatas? No es que si yo te doy a la mía me quedo sin, la lámpara mía se queda sin aceite. Sin combustible.
Entonces las insensatas, dice la Biblia, que bueno, vamos a comprar aceite. Y se fueron a comprar el aceite. Y cuando estaban comprando el aceite, adelante, sigan todas, sigan. Y las que estaban con la lamparita prendida y con aceite entraron, se cerró la puerta y las otras llegaron. ¡Ábrenos! ¡Ábrenos! No, yo no conozco a nadie. El que estaba ahí listo entró. Entonces, resulta de que la iglesia está dormida. ¿Y sabe cómo se llama ese adormecimiento? Religiosidad. Estamos convencidos porque hacemos el ritual de leer un versículo bíblico y hacer una oracióncita así como de buena suerte para que me vaya bien en el trabajo y que salgan los negocios derechos. Creemos que porque venimos donde el pastor Frankie y él ora por nosotros, entonces ya todo está resuelto. Yo no oro, el pastor ora bastante para eso. Que él me dé de la unción de él. Yo por eso estoy aquí, para que el pastor me dé la unción que él tiene. Y resulta de que eso no funciona así en el reino de los cielos. Y el problema es que es tiempo de despertar. Ojo. Y si es tiempo de despertar es porque el novio está próximo a llegar. Así es. Pero ¿cómo así? ¿Dónde saca usted ese cuento de que el Señor puso a dormir a la gente y que la gente se ha dormido? Isaías 29. Estábamos en Isaías, ¿verdad? Yo por eso no les dije que buscaran en Isaías. En Mateo 25 estábamos meditando. Dice Isaías 29, 9. Dice: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. ¿De qué está hablando? Eso suena así como que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sed llenos del Espíritu Santo. Está hablando aquí de eso, ¿verdad? ¿Cierto? Eso es lo que yo entiendo ahí en la palabra de Dios. Y dice: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. ¿Suena familiar? Yo creo que está hablando de vamos a seguir leyendo. Espíritu de sueño. Cerró los ojos de vuestros profetas. Y cerró, dice, y puso velo en la cabeza de los videntes. ¿Qué está pasando? Mira, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero se les predica un montón de cosas a la gente. Del sexo de los ángeles, porque el árbol de la vida estaba en no sé qué lado. Les hablan de un montón de cosas, pero no los ponen a tomar decisiones. Usted siempre que venga aquí a escuchar la palabra de usted tiene que salir con una idea clara. ¿Qué decisión tengo que tomar? La vida está hecha de decisiones si usted no lo sabía. Usted tiene que elegir, tomar decisiones. Y siempre que vaya a la presencia de Dios, usted tiene que salir con una idea clara. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué decisiones tiene que tomar? Y la idea es que cuando nosotros venimos a la iglesia o vamos a orar y leemos la Biblia, tenemos que salir con una idea clara en el Señor de qué es lo que tenemos que hacer con nuestras vidas. O si no, usted está viniendo a una conferencia bonita a perder el tiempo, a pasar a chévere o a encontrarse con unas personas que le parecen simpáticas. O está en el club de los que tú quieras decir, pero será un religioso más. Y esto no funciona con religiosidad. ¿Y qué le va a ocurrir a los que están dormidos? Dice: será toda visión como palabra de libro sellado, la cual si dieran a quien sabe leer dirá, leeré esto, y él dirá, no puedo porque está sellado. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no lo entiendo. Dice: y si le dieran un libro, el libro, al que no sabe leer dirá, no sé leer. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Versículo 13, Isaías 29, 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Entonces no hay temor, se perdió el temor.
Venimos a la iglesia, buscamos que el pastor ore por nosotros, o que el hermano en la fe, que es maduro, me dé una palabra, pero solamente para recibir cosas de Dios. Recibir cosas de Dios. Y Jesús lo dejó muy claro. El reino de los cielos no consiste en la abundancia de bienes, en nada terrenal. ¿A quién tengo yo?, dice el salmista, sino a ti, y fuera de ti no deseo nada. De aquí, de este mundo, yo no quiero nada. Tenemos que desapegarnos, deshacernos de la idea religiosa de que estoy aquí para que Dios me dé cosas, me dé bienes, comodidades, fama, en fin, me satisfaga mis necesidades materiales. Y en Mateo 6 lo deja más claro: no hagáis como los gentiles que se afanan por todas estas cosas, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Nosotros como cristianos no tenemos que estarnos afanando ni angustiando por esas cosas. Entonces la primera cosa que tenemos que hacer es decirle: Señor, despiértame. Como dice el pastor Franklin, dígale al vecino, dígale a su vecino: despiértate. Despiértate, hay que despertarnos. Ya no es tiempo de estar dormido en la religiosidad. Hay que llenarnos del Espíritu Santo y estar despiertos. Lo deja más claro. Miren Juan 16, 12, 13. Juan 16, 12, 13. Mateo, Lucas, Juan. Para los que están buscando, Mateo, Lucas, Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sí. Juan 16. Juan 16, del 12 al 13 dice: aún tengo muchas cosas que decir. Oye, parece que esto va conmigo. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Le estaba diciendo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de lo que oyere, y os hará saber qué habrá de venir. ¿Saben por qué el mundo está en incertidumbre? Porque le falta el Espíritu Santo. ¿Saben por qué la iglesia está en incertidumbre? Porque le falta el Espíritu Santo. Aquí está escrito, miren lo que dice: Él le hará saber. Si usted sabe, el ejemplo típico, ¿qué tal que el director técnico de un equipo sepa la estrategia del otro equipo? ¿Qué cree que pasaría? Se le adelanta. Se le adelanta en la jugada, ¿sí o no? Claro. Yo no soy de fútbol, Pega pero adelante. voy a organizar el equipo 2, 3, 4, 4, 3, 2, las posiciones de los jugadores. Pero si yo sé con antelación las jugadas, a qué jugadores va a poner, sencillamente yo organizo el partido y le puedo hasta ganar, ¿cierto? Así es. El Espíritu Santo te está dando la estrategia del equipo contrario, te la va a dar. Dice aquí: os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando usted sabe lo que está por venir, la pregunta es: ¿eso resuelve el problema de la incertidumbre? ¿Sí o no? Ya no hay incertidumbre. Desaparece la incertidumbre. Entonces, ¿por qué estamos en incertidumbre? Porque no tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué no podemos dirigir al mundo y decirle: vea, usted tiene que buscar del Señor porque Cristo está que viene pronto? Aleluya. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tenemos esa seguridad? ¿Por qué nos falta el Espíritu Santo? Porque no sabemos para dónde vamos. ¿Y sabe qué pasa? Le regalo una frase célebre: el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Cuando usted se para en la esquina y no sabe para dónde va, usted pasa un bus, le para, como hacen los taxistas a veces. Te para y: ¡taxi! Sí, yo no te he sacado la mano. Así es. ¿Sí o no? Yo no te he sacado la mano. Y entonces el bus para y usted se monta en el bus
Y cuando se da cuenta termina en el lugar equivocado porque no saben para dónde vamos. Así es. ¿Y sabe qué le está pasando a la iglesia? Yo tengo una frase dura. ¿Cómo así que los ateos, que siempre se han promulgado ateos, los científicos, agarraditos de la mano, cual Poncio, Pilato y Herodes, son los que van a salvar a la humanidad e incluso al Hijo de Dios? ¿Usted no se acuerda que esos dos personajes eran enemigos? Y solamente una vez se hicieron amigos. ¿Sabe para qué? Acá, ¿quién lo crucifica, tú o yo? ¿Quién le va a poner quién es el que va a poner los obreros, que le va a poner los clavos? Para eso fue que se pusieron de acuerdo. La dupla perfecta. Pero no vuelva a salvar al Hijo de Dios. Y ahora vinieron estos dos y se agarraron de las manos. Los científicos y los políticos. Uy, tan buena gente los políticos. Ahora están trasnochados, mortificados, llorando porque usted no se ha puesto la inyección. Y de cuando acá esos personajes hacen esas cosas y se preocupan sin buscar rédito y beneficio como para que usted salga corriendo a decirle póngala aquí, póngala aquí. ¿Ah? Pagando tiquetes a Estados Unidos cristianos. Sí, sí. Haciendo cojones, madurando para estar de primerito ahí. Y la foto, la selfie. Hombre, no sabe por dónde va, no sabe lo que está por venir. Por eso es que se montan en ese bus y no saben a dónde van a parar. Cuando llega a la casa, léase Isaías 9:16 y verá lo que le dice el Señor ahí. ¿Quién me ayuda ahí? Lo lee en voz alta. Isaías 9:16. Mientras yo busco acá porque nos vamos a alargar. No se puede, dice Frankie. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Se paga doble. Por ahí hay una versión que escuché como engañadores. ¿Quién fue? ¿Cómo dice? Léala fuerte. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Son confundidos. Miren lo que dice ahí. Porque los gobernadores Son engañadores y sus gobernados perdidos. Oye, ¿cuándo escribieron eso en el libro de Isaías? Eso hace rato, antes de Cristo, imagínate. Y hoy la gente sale que los gobernadores me aman más que mi mamá. Están muy preocupados por mi bienestar. Yo me voy a dejar guiar por ellos. ¿Y sabes qué va a pasar? Mira lo que dice aquí. Bien perdidos. Perdidos. Ojo, perdidos. Y esa misma palabra se utiliza para aquel que está sin Cristo. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué usted le cree a estos personajes que son estos y no se da cuenta que va a terminar como perdido? Estrellado. ¿Por qué? Porque le falta el Espíritu Santo. Nos falta el Espíritu Santo. Lo tenemos ahí sentado en la banca y no lo metemos en el partido. Él debería ser el director técnico de nuestras vidas y nosotros queremos enseñarle a él cómo es que se juega el partido. Queremos enseñarle a Dios qué es lo que Él tiene que hacer por nosotros. Hacemos ayunos como Isaías 58 para que vuestra voz sea oída en los cielos, cuando realmente el ayuno tiene que ser al revés, para que oigamos la voz de Dios aquí en la tierra. Amén. 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 Esa es la religiosidad que nos tiene dormidos, adormitados, afanados por cosas de este mundo y no nos estamos dando cuenta para dónde vamos y lo que está por venir. Segundo, no tenga miedo. Isaías 8, del 11 al 13. ¿Cómo vamos? Ayúdame. Faltan 15. Vamos bien. Isaías 8, del 11 al 13. ¿Quién me ayuda? Dice, pero Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte. Siga al 9, al siguiente. Al 12. No digáis conjuración, esta es otra versión. La otra versión dice, no llaméis conspiración
¿Me lo van a cambiar? Vamos a ver. Así es. Mira lo que dice. No digan ustedes que es conspiración todo lo que llaman conspiración. ¿Ustedes les suena esta palabra? Que ahora son puras conspiraciones. Que los ricos, que los poderosos, que los tales, que los fulanos están conspirando. Eso no es ninguna conspiración. Es Dios quien nos está utilizando a ellos con un propósito. Voy a hacer una grosería. Golpear la mesa. Despierten. Es lo que está Dios diciendo. Está golpeando la mesa. En su casa va a leer Amós 4. Léase Amós 4 en su casa. Y dice 7 veces el Señor. Y no volviste a mí. Lo dice 5 veces. Y al final dice, por cuanto no volviste a mí. Me estoy adelantando. Por cuanto no volviste a mí, prepárate para venir al encuentro de tu Creador. ¿Usted se acuerda cuando los pelados se portan mal? Sí, señor. Prepárate. Ni rabia voy a coger. ¿Sabe qué hacía mi abuela? Cuando nosotros se la hacíamos, como era cama de lienzo, ¿te acuerdan las camas de lienzo? Que para levantarse era como medio difícil, ¿verdad? Y uno estaba pelado y hacía, y le hacía la grosería a la abuela. Tranquila, tú me lo pagas. Prepárate. Y uno se acostaba a dormir. ¿Y sabe qué hacía la abuela? En una ocasión a mi hermano le cerró la cama el lienzo. ¿Saben? Quedó prisionero. ¡Pah! ¡Pah! ¿Quién lo sacaba de ahí? ¿En serio? ¿Y sabe qué dice el Señor ahí en Amós 4? Dice, mandé pestes. Dice, primero, mandé el cambio climático. Dice, porque mandé que se cerraran los cielos como de bronce. Dice, y mandé plagas, langostas. Y dice una frase muy costeña, dice, o si se andará diente limpio. ¿Qué significa eso? Hambre. Y luego dice, y envié pestes. Y cada vez que Dios mandaba, dice, y no volviste a mí. Y entonces la gente cree que eso que está pasando ahora es una conspiración de unos cuantos pelagatos por allá en la Conchinchina. ¿O acaso ustedes no se acuerdan que Jesús advirtió que antes de su venida, ¿qué iba a pasar? Estoy hablando bastante costeño. Pestes. Pestes. Jesús nos dice, a ver, dígame dónde está la versión esa que dice que antes de mi venida habrá prosperidad. Ustedes todos van a estar cómodos. Todo va a estar lindo. ¿Esa versión cuál es? Uy, gente predicando, pastores predicando que todo está lindo, todo está bien. Paz, paz, paz y tranquilidad. ¿Cuál paz? Y en Isaías el Señor dice, este pueblo, estos hombres, dice, sanan las heridas de mi pueblo con liviandades. En vez de guiar al pueblo, les dicen mentiras, palabras halagüeñas. Claro, es fácil pararse aquí y decirle a todo el mundo, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, todo está bien, y tal, y no sé qué, y no sé cuándo, pero a nadie le dicen, cambien de actitud, miren lo que está pasando. Corrijan, cambien, apártense de la maldad, conviértanse, arrepentidos y convertidos. No, eso no lo están diciendo, simplemente no, todo está bien. El Señor, y yo profetizo que a ti te va a ir bien y que nada te va a pasar y todo va a estar lindo y los negocios te van a salir bien. Eso es lindo. Pero resulta de que esto que llaman conspiración lo hace la gente porque sencillamente no entienden que Dios es quien lo está haciendo. En Lamentaciones, usted va a leer en su casa. Voy a buscar aquí Lamentaciones para que usted lo lea en la casa. Yo le voy a tirar el dato para que usted vaya allá a la casa y lo lea. Miércoles voy a quedar mal. Dice en Lamentaciones, dice, habrá alguien que podrá decir que Jehová aconteció algo que Jehová no mandó. Ya les estoy buscando, les voy a responder la pregunta.
Miren lo que dice en Lamentaciones. $3.37. Lamentaciones 3.37. ¿Qué dice mi señora? Acontecerá. ¿Será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Continúa, por favor. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ajá. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. La gente se está lamentando porque los negocios se están quebrando, cerrados, porque fulanito se fue para el más allá. Es triste desprenderse de la gente, pero a ustedes les pregunto yo, ¿qué será mejor? ¿La presencia del Señor o está en este mundo? Mejor es tu presencia que la vida, dice la Biblia. ¿Y de cuándo acá el carro? Miren, están tan aferrados que están dispuestos, ponme lo que sea, pero que yo no me vaya. Y resulta de que están alargando la vuelta y resulta de que van a terminar donde no quieren, donde no deberían terminar. Entonces, esto que está aconteciendo, lo que está pasando, dice allí, Dios lo mandó, Dios lo ordenó. Y si la señora, si tuviéramos más tiempo, ustedes van a seguir leyendo en Lamentaciones. ¿Lamentaciones qué? Para decirle a la gente 37. Si usted sigue leyendo, se va a encontrar con más detalles de por qué el Señor hace eso. Entonces, el asunto es el siguiente, que nosotros tenemos, ¿me colaboras con el versículo anterior? El de... 39. Sí, 38. 37. Dice que el Señor no mandó. ¿Ustedes creen que esto se le salió de las manos al Señor? El aparato ese que anda rodando por ahí, que anda enfermando y llevándose a la gente. ¿Usted cree que eso? No, eso lo mandó el Señor. Y lo mandó porque está golpeando la mesa diciéndole: vuelvan, 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 despierten. Mi tiempo está cercano. Y ya para finalizar, miren lo que nos dijo el Señor antes, en Isaías 8:11 dice, no tengáis, y dice en el 13 dice, no tengáis temor a lo que esta gente le tiene temor, sino a Jehová vuestro Dios, sea vuestro temor, y a Él sea vuestro temor. Isaías 8:13, ¿qué dice? Póngalo ahí, por favor. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea... A Él sea vuestro. ¿A quién le tenemos que temer? ¿A quién le tenemos que tener miedo? Lo digo miedo porque le tenemos que temer o tener miedo a una sola a una sola cosa, a fallarle, a dejarlo, a abandonarlo o apartarnos de sus caminos, porque así como es de bueno y misericordioso, también es severo. Eso no le gusta a la gente que uno lo diga, ni que uno lo cita. No tenemos que tenerle miedo al aparato ese que anda rodando por ahí, sino al Señor, porque también la Biblia dice que tenemos que temerle al que puede juzgar y condenar nuestra alma y lanzarla ¿a dónde? Al infierno, al lago de fuego, dice, ¿verdad? Entonces, la siguiente cosa que usted tiene que ir es a la palabra de Dios. Esto usted lo habrá leído, que la palabra de Dios es lámpara a mis pies y tu palabra lumbrera a mi camino. La pregunta es, ¿yo necesitaría prender una lámpara aquí en este salón o allá de afuera? No, ¿verdad? ¿Por qué? Está clarito, ¿verdad? Como dice, hay luz, hay iluminación. ¿Cómo está el mundo ahora mismo? En tinieblas e incertidumbre. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la lámpara que usted tiene que prender? La palabra de Dios. Volvemos al mismo punto. Estas cosas están escritas como punto de referencia para ver que cuando el pueblo se sometía y temía a Dios, y si no, lea el libro de Jueces, que está plagada de la misma escena.
Venían los chicharrones, los problemas, los filisteos. Venían los malos del paseo, les armaban el bochinche. Y entonces, ¡ay, Dios mío! Y hacían ayuno y hacían de todo, y clamaban a Dios. Y entonces Dios mandó a Débora, mandó ¿a quién más? A Otoniel. ¿Cómo? Otoniel, a Sansón. Mandaba a toda esa gente, la mandó Dios. Y los libraba, pero era cuando se sometían, ¿verdad? Pero cuando no, Dios, no, ustedes no quieren nada conmigo, arréglensela solo. Como cuando los papás le dicen a los hijos, tú quieres ir a la fiesta, irá por tu propia cuenta. Usted quiere llegar a la hora que le da la gana. Andar con quien le da la gana y no, porque ya soy hombre, ya tú eres hombre. No, bueno, mijo, claro que sí, vaya. Pero ya sabe, recoja el choclo y se me va de aquí. Si quiere hacerlo, va a hacerlo por su propia cuenta. O si no, se me somete. Y ahora nos parece extraño que Dios que le diga a los del orgullo pervertido, que desfilan por ahí, ellos también son hijos de Dios. Que el que roba está bien, ¿no? Está bien, eso no es pecado. Eso ya nadie quiere hablar de pecado, ni condenación, ni de infierno, ni de convertirse, ni de arrepentirse de los pecados. Entonces, como nadie quiere oírlo, el Señor se gasta sus métodos. En Amós 4:12 finaliza diciendo, por favor ayúdame con eso para finalizar. Amós 4:12. El Señor, les voy a leer las cosas que mandó. A diente limpio, o sea, con hambre, y no volviste a mí. Hice el cambio climático en el versículo 7 y no volviste a mí. Envié sequías y no volviste a mí. Envié plagas y no volviste a mí. Envié mortandad. Y dice, ¿ustedes han visto la noticia esa de los falsos positivos? Claro. ¿A quiénes mataron? Jóvenes. Claro. En la primera fila, quienes están muriendo, eso es la primera línea, los que andan por ahí en la protesta, puros jóvenes. Y dice, dice la espada mató a los jóvenes. Léalo. Dice, y no volviste a mí. En el 11 hay un punto interesante. Os trastorné como a Sodoma y Gomorra. ¿De qué está hablando? No, de los desfiles esos que andan por ahí. Estamos viendo la forma en que el hombre está cayendo tan bajo y no vuelve a Dios. Y dice en el 12, ahora sí, vamos a leer el 12, por favor. Dice, por tanto, de esta manera haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Dice, aparéjate para venir al encuentro a tu Dios. En otra versión dice, prepárate para venir al encuentro con tu Creador. ¿Y eso qué significa? Mire que leamos 4 y usted se va a encontrar con que prácticamente es la misma profecía de Jesús con las señales de su venida. Y entonces, prepárate para venir al encuentro con tu Creador, con tu Dios. Dice allí, esa es la versión. No es sinónimo de que va a venir Cristo. Él se fue como cordero inmolado. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que cómo va a volver. Como el león de la tribu de Judá, que gobernará y regirá las naciones ¿con qué? Vara de hierro. Vara de hierro. Ni de madera, ni de palo, ni de cuero, de hierro. ¿Sabe de qué está hablando? Va a venir a separar el trigo de la cizaña. ¿Sabe por qué la maldad está tan prosperando? Porque estamos llegando a la época de la siega, como así. Solamente cuando llega la siega se sabe cuál es el trigo y la cizaña. Por eso usted está viendo que cada día la maldad aparece en donde menos esperamos. Las ovejas y las cabras. Entonces, ¿por qué Cristo profetizó pestes, hambrunas, guerras antes de su venida? Respondo esta pregunta, porque la humanidad no habrá vuelto su rostro a Dios y Cristo vendrá entonces como el león de Judá para juzgar a las naciones con vara de hierro. Para allá vamos. Y la pregunta es, ¿te vas a preparar?
te estás preparando. Te estás preparando. Párate. Ya tienes claro que a la luz de la Biblia dónde estamos y para dónde vamos. Te quedó claro que es el Espíritu Santo el que te va a decir cuáles son las decisiones que tienes que tomar tú con tu familia y con tus hijos. Vas a seguir a tus hijos soltándole el computador, redes sociales y todas esas plataformas y no les vas a enseñar Biblia. No les vas a enseñar a temer a Dios. ¿Ah? Prepárate, porque el Señor va a venir a nuestro encuentro. Entonces, entendamos algo. El Señor está llamando la atención de la humanidad y usted y yo tenemos que ser los voceros. Ponte las pilas que Cristo viene. Decirle a la gente eso. Cristo viene pronto. No sé si lo sepa, si lea noticias, si solamente come de lo que ponen los canales nacionales, pero sepa, crisis financiera anunciada está aquí a las puertas. El dólar se va a desplomar muy pronto. Las hambrunas, las plagas, las langostas andan sueltas de madrina, si no sabían. Busca la langosta en el tiempo de hoy, noticias, y usted verá lo que aparece.